Buenos días, bienvenidos a nuestra nueva edición de la Global Health Conversation Series. Esta vez es la primera vez que estamos haciéndola completamente en español y les damos la bienvenida y estamos muy agradecidos porque se hayan reunido con nosotros esta mañana aquí en la conversación. Mi nombre es Miguel Reino Ortiz, soy un profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Sur de la Florida y estoy en esta mañana sirviendo como moderador de una conversación en la que tenemos al doctor Leonid Leca. El doctor Leca obtuvo su doctorado en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú, y posteriormente su maestría en gestión de la salud y epidemiología de la misma universidad. Es médico, director ejecutivo e investigador principal de Socios en la Salud en Perú y conferencista invitado en la Facultad T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, donde también estudió la entrega de salud global. Como director ejecutivo de Socios en Salud, el Dr. Leca tiene una amplia experiencia liderando estudios de investigación en tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, patrocinados por el Instituto Nacional de las Enfermedades Infecciosas, la OPS, Médicos Sin Fronteras, COICA y otras más. Ha sido investigador principal nacional de investigación clínica multicéntrica y estudios observacionales sobre el tratamiento y prevención de tuberculosis, cuyos hallazgos han influido en las políticas nacionales de salud en Perú. Bienvenido, doctor Leca. En otro lado, nosotros tenemos al doctor Galea. El doctor Galea es profesor asistente de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad del Sur de la Florida. Él obtuvo su maestría en Trabajo Social de la Universidad de Washington en Seattle y su doctorado en Ciencias de la Prevención del VIH en University College London. El doctor Galea ha sido un becario de investigación postdoctoral en Ciencia de Implementación de Salud Mental Global de la Facultad de Medicina de Harvard. Él es miembro actual de la Sociedad Internacional del SIDA, la Sociedad para la Investigación del Trabajo Social y la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. También es miembro del Comité Presidencial de la Universidad del Sur de la Florida sobre temas de orientación e identidad sexual y forma parte de la Guía de Atención Colaborativa de la OMS para la Depresión en la Junta Asesora de Enfermedades Físicas. El doctor Galea vivió en Perú durante 15 años, donde dirigió múltiples proyectos de NIH y a gran escala, que involucran a cientos de participantes y tiene más de 95 publicaciones. Bienvenido, doctor Galea. Les doy la bienvenida para conversar hoy día sobre el cuidado de pacientes con tuberculosis, un enfoque en la justicia social determinantes de salud. Bienvenidos. Buenos días con todos. Creo que yo voy a empezar. Gracias, doctor Reina, por la presentación. Placer estar aquí con ustedes conversando un poco del trabajo que venimos haciendo aquí en el Perú. Ya me presentaron, yo soy Leonid Leca, soy peruano y trabajo aquí en el Perú en la organización que se llama Socios en Salud. Quería presentar, para los que no conocen, mostrando un poco el panorama de nuestra organización. Nosotros somos una ONG de justicia social que trabajamos para lograr que el cuidado de la salud sea un derecho humano para las personas, empezando por las personas más vulnerables, que más lo necesitan. Trabajamos, como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, ¿no?, en diversos países de los 5 continentes. En la región de las Américas, donde yo trabajo aquí en el Perú, tenemos otra sede en México, otra en Haití y oficinas administrativas en Estados Unidos y en Canadá. Nuestro modelo de trabajo es fortalecer los servicios de salud pública. Vamos acompañando, esa palabra es muy importante para nosotros, y fortaleciendo el sistema público para que ellos puedan dar una atención de salud de la mayor calidad posible. Bajo este enfoque que lo conocemos como las 5 S, que son palabras en inglés: Staff, Stuff, Space, System y Social Support. ¿Qué significa? Que cuando uno tiene que ir a atenderse a un servicio de salud, este servicio de salud tiene que tener lo necesario: recursos humanos en cantidad suficiente, calificados, entrenados. Significa que cuando uno va a atenderse, necesitamos que estos servicios de salud tengan los materiales, los insumos, los reactivos necesarios para poder resolver nuestros problemas de salud, que tenga el espacio suficiente, la infraestructura adecuada, ¿no? A veces hemos escuchado en muchos servicios de salud que por las limitaciones que tienen hay mucha precariedad y uno, en vez de ir a mejorarse, va a enfermarse. Y esas son las cosas que nosotros intentamos evitar a través de nuestro trabajo.
es importante tener sistemas de gobernanza, sistemas de información, sistemas de financiamiento para que todo esto funcione y finalmente se logre una atención de calidad. Y parte importante que a veces no se incluye, pero es parte importante de nuestro enfoque integral es el soporte social que las personas tienen que tener. A lo largo de los años hemos aprendido que no basta tener medicamentos, por ejemplo, si es que esa persona luego no tiene cómo acceder o no tiene cómo alimentarse, no tiene cómo vivir, sobre todo en enfermedades de alta transmisión muy contagiosas como en el caso de tuberculosis que estamos tocando el día de hoy. Nosotros somos parte de un consorcio que se llama la Alianza por la Equidad en Salud Global, junto al Hospital Brigham and Women, la Universidad de Harvard, la Universidad de Equidad en Salud Global. Siguiente, Ger. Y a través de este enfoque que les acabo de mostrar, bueno, aquí en Perú nosotros tenemos 9 programas de salud. Tenemos el programa de tuberculosis, que es uno de los principales, es como empezamos nuestro trabajo aquí en el país. Por la pandemia tenemos el programa del COVID, y tenemos otros programas que están creciendo de acuerdo bueno, a los financiamientos y a la necesidad que nosotros tenemos. Tenemos un programa de salud mental, vamos a hablar de ese programa ahora, un programa de salud infantil, de VIH, de salud materno, de enfermedades crónicas, de cáncer, de salud comunitaria y de protección social, justamente enfocado a los determinantes sociales que afectan a las enfermedades de las personas más vulnerables. Es importante mencionar que para nosotros, en mucho de nuestro trabajo, la puerta de entrada a una familia es un paciente con tuberculosis o con sospecha de tuberculosis. Pero todos sabemos que cuando uno entra a una casa, a una familia, no solo encuentra tuberculosis, encuentra pobreza y encuentra una serie de enfermedades adicionales, ya sea en el mismo paciente o en la familia. Podemos encontrar violencia doméstica, podemos encontrar diabetes, podemos encontrar cáncer, niños con problemas. Entonces, tratamos nosotros de enfocar todos nuestros programas de manera integral para lograr, como decimos nosotros, romper el círculo vicioso de pobreza y enfermedad a través de todos estos programas. Siguiente, Jerome. Estamos trabajando muy intensamente por la pandemia del COVID, nos hemos expandido mucho para ayudar en diversas actividades. Este es solo unos datos de nuestro alcance del año pasado. Hemos llegado a, bueno, las 24 regiones del país. Abajo ustedes pueden ver el mapa del Perú. También tenemos proyectos que incluyen países de la región de Latinoamérica y el Caribe, 11 países, y hemos alcanzado a más de 125,000 personas. En el caso de los servicios de salud hemos alcanzado a más de 300 establecimientos de salud, incluyendo hospitales, centros de salud primaria, centro de salud mental comunitario, que es parte de un modelo aquí de atención en salud mental en el Perú, prisiones y otros espacios donde se da atención de salud. Siguiente, Jerome. Y esto es parte importante de nuestro trabajo. Nosotros, además del fortalecimiento de los servicios de salud, entendemos que no solo terminen los mismos servicios, ¿no? Necesitamos incluir a la comunidad, extender la atención de salud hacia la comunidad. Por eso impulsamos mucho este modelo de atención de salud basado en la comunidad. Ustedes ven fotos ahí, ese es nuestro equipo de enfermeros, médicos, asistentes sociales, ingenieros, obstetrices, laboratoristas, que no están solamente en los servicios, están en la misma comunidad, tratando de buscar en dónde están los casos, en dónde están las familias más vulnerables. Porque algo que nosotros hemos entendido es que aquellas personas más enfermas probablemente ni siquiera han llegado a un servicio de salud, hay que ir a buscarlas. Y este es un modelo que, bueno, nosotros trabajamos aquí desde hace 25 años. Me olvidé de comentar, Socios en Salud este año cumple 25 años de trabajo aquí en el Perú. Siguiente. Y entonces lo que intentamos hacer es llevar de lo que es el regular cuidado de los servicios de salud, donde una persona que tiene un problema de salud, y aquí voy a aterrizar en el tema de tuberculosis, una persona con sospecha de tuberculosis, lo que normalmente tiene que hacer es acudir a una posta de salud, que es esta primera casita de la izquierda. Si hay algún problema adicional o necesita una prueba más sofisticada, como una radiografía de tórax, algún examen mayor, tiene que ir a otro centro de salud de mayor complejidad. Y si además
necesita una evaluación especializada, alguna prueba más complicada como una tomografía, una evaluación por el neumólogo, tiene que ir a un hospital. Eso es lo que tradicionalmente ocurre y nosotros tenemos que trabajar para que el paciente durante esa ruta no se pierda, ¿no? Y fortalecer cada uno de estos establecimientos para que brinden la atención que les corresponde. Sin embargo, eso no es suficiente. Lo que estamos viendo, y el mejor ejemplo es tuberculosis, que los pacientes se van perdiendo del sistema, no porque quieran, sino porque hay muchos asuntos ligados a burocracia, pobreza, o no tienen para el pasaje, o no tienen para pagar la consulta, por más que muchos de los servicios de salud son gratuitos, pero eso en la práctica a veces tiene muchas limitaciones. Y nosotros lo que entonces estamos intentando hacer a través de los modelos de atención de salud es llevar este cuidado de los servicios de salud, siguiente, Jerome, a lo que es realmente la atención de salud centrada en el paciente. Este modelo es de tuberculosis, pero lo aplicamos también en diabetes, en VIH, en diversos problemas de salud, tratando de más bien ir hacia las comunidades, empujar a los servicios de salud para que vayan a las comunidades a buscar los pacientes, ¿no? Nuevamente, este es un modelo de tuberculosis, lo que hemos hecho, más adelante vamos a hablar de eso. Tenemos equipos comunitarios que van a las comunidades, van a los cerros. Aquí en Lima tenemos alrededor, en las zonas periféricas, periurbanas, y en muchos departamentos del país, zonas periurbanas que están en los cerros, en los altos, donde están los asentamientos humanos o las zonas urbano-marginales, en donde hay mucha pobreza y en donde tenemos que ir, ¿no? Vamos hacia allá y también hacemos que los especialistas bajen hacia la misma comunidad o hacia los centros del primer nivel de atención, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Y es difícil porque no tenemos, digamos, suficientes neumólogos pediatras, pero es lo que estamos intentando hacer, a veces de forma presencial o ahora, a raíz de la pandemia, ¿no? Nos hemos quedado con el tema de la telemedicina para hacer interconsultas especializadas para poder resolver prontamente las dudas o los problemas de salud de la comunidad. Siguiente. Entrando un poco al tema de tuberculosis, este es el modelo que nosotros actualmente estamos trabajando. Creo que puedes darle tres más porque hay una más. Este es el modelo que nosotros estamos trabajando en este momento a través de una estrategia integral y comprensiva, porque en el mundo, y acaba de salir el reporte global de tuberculosis hace poco, donde desafortunadamente la pandemia del COVID nos ha afectado mucho en el tema de tuberculosis y entre otras cosas se ha perdido en el mundo la oportunidad de, teniendo una pandemia que era una enfermedad infecciosa respiratoria, no hacer, por ejemplo, búsqueda simultánea de COVID y de tuberculosis. Eso no se hizo, salvo algunas excepciones que nosotros hicimos también aquí, ¿no? Pero este es el modelo. El modelo es una estrategia integral y comprensiva para doblar la curva de tuberculosis. Y lo que hay que hacer es no solo tratar a los pacientes, como normalmente hacen los programas, o no solo diagnosticar de forma pasiva, sino hacer una combinación de las tres cosas, ¿no? Siguiente lámina, Jerome. De diagnosticar, que es buscar, pero de forma activa los casos, tratar, pero de forma efectiva, de forma correcta, con mucho soporte psicoemocional, soporte socioeconómico a los pacientes en una enfermedad cuyo tratamiento no es fácil, es largo, es complicado, y enfocarnos también en el tema preventivo, que es una de las cosas que normalmente no se hace. En general, los programas nacionales buscan pasivamente, tratan como pueden y de prevención hacen muy poco, ¿no? Estamos esperando que las personas se enfermen cuando existen herramientas para prevenir que se enfermen las personas. Siguiente. He tratado de dar un pantallazo en realidad de las cosas que nosotros venimos haciendo para motivarlos un poco en la discusión. Y esta última foto que yo quería presentar es uno de los programas que tenemos de búsqueda activa de tuberculosis, donde nosotros vamos a las comunidades. Y esto puede extrapolarse, como digo, a cualquier enfermedad. Cuando vamos a una zona en Lima, donde hay un centro de salud y nos dicen, nosotros tenemos solo 30 casos de tuberculosis, conversamos con el equipo y decimos, bueno, probablemente no hay 30, hay 30 que han llegado al centro de salud y han sido diagnosticados, pero probablemente hay 60, 90, 100.
vamos a buscarlos a través de esa estrategia que se llama TV Móvil, que es llevar el diagnóstico a la misma comunidad. Hemos elevado las tasas de incidencia en 6, 8, 12, 15 veces más la tasa de incidencia que normalmente se registraba el gobierno, ¿no? Este modelo, bueno, podemos comentar más sobre eso, pero sobre este modelo hay todo un enfoque integral con soporte psicoemocional, con soporte de protección social, para que los pacientes sean diagnosticados oportunamente y luego puedan ser acompañados para que cumplan el tratamiento y su familia además se proteja. Dicho esto, voy a darle la palabra a mi colega Jerón, que va a continuar y que justo va a hablar un poco más de este programa, ¿no? Que tiene que ver mucho con el enfoque integral que estoy comentando. Gracias, Leo. Buenos días a todos. Entonces, sí, me gustaría hablar un par de minutos sobre específicamente cómo estamos integrando los servicios de salud mental justo con ese programa que se llama Telemóvil. Pero antes de hablar sobre eso, también como Leo ha mencionado, es necesario tener un poquito de contexto. Podría dar un discurso largo sobre todo el campo de el movimiento de salud global mental, pero me gustaría compartir un par de cosas básicas sobre esa ciencia. La idea de este campo científico es que, en pocas palabras, hay alta carga global de los trastornos de salud mental y la mayoría van sin tratamiento y los países de bajos ingresos son los más afectados y los modelos que usamos para tratarlos, igual como Leo ha mencionado, como antes, o ni siquiera antes, mayormente el modelo normal es simplemente tratar a la gente que nos llega y nada más, no buscamos. Entonces, cuando vemos la carga mundial de los trastornos mentales, muchos caen en el campo de depresión y desórdenes o trastornos de depresión y ansiedad, y también desórdenes de uso de alcohol. Es más, cuando miramos solamente a los trastornos depresivos, vemos que está subiendo a ser uno de los problemas más grandes en términos de cantidad de personas global en los próximos años. Entonces, tiene mucho sentido empezar a enfocarnos en tratar los trastornos depresivos. Ahora, por otro lado, hay una gran falta de personal capacitada para realmente especializada en salud mental para tratar gente con esos con problemas de salud mental. Y casi la mitad de la población mundial vive en un país en donde hay menos de un psiquiatra por 100,000 personas. Es muy obvio para nosotros que depender solamente en gente especializada para brindar servicios de salud mental básicamente significa que la mayoría de la gente no va a recibir servicios. En el mismo país del Perú, se dieron cuenta de eso y por muchos años, ya desde 2015, realmente están también, una cosa que Leo mencionó, pero que también quiero enfatizar, es que Socios en Salud trabaja mano a mano, dicen hombro a hombro, con el Ministerio de Salud. Entonces, Socios no es una isla, pero están solamente trabajando, sino están articulando servicios con el mismo entre la población y el Ministerio de Salud. Igual con la salud, con el sistema de salud mental, donde han mencionado que un 20% de la población adulta mayor sufre de un trastorno mental. Entonces, parte de Socios en Salud, socios que cuentan con casi
1000 trabajadores ahora es enorme, entonces tienen muchos programas. Uno de los programas es el programa de salud mental, SAMME o SAME. Y lo que el programa de salud mental de socios ha hecho es básicamente crear un, un camino de cuidado para ayudar a la gente a recibir servicios de salud mental usando el famoso PHQ-9, que es, seguro muchos han escuchado eso, pero es un instrumento para medir niveles de depresión que alguien tiene. Aquí es el formato y el equipo usa eh, celulares, o sea, aparatos móviles para tamizar a la gente. Y para aquellos que tienen problemas de salud mental, en base de ese diagrama, ese flujograma que les mostré, muchos van a recibir o tener la oportunidad de recibir una intervención que se llama Enfrentando Problemas Plus o EP+, que consiste con 5 sesiones de una terapia basado en evidencias que es efectivo para bajar los niveles de depresión. Y lo más importante de esa intervención es que es una intervención que cualquier persona, literalmente cualquier persona, podría aprender con obviamente bien capacitada y con supervisión clínica, pero no requiere ningún grado en salud mental. ¿Y por qué estoy mencionando todo eso? ¿Por qué? Porque en el programa de TV Móvil que Leo mencionó, además de tamizar la gente para la TBC y dar los servicios, también igual como estamos diciendo, que es mucho más que identificar y meter pastillas en la boca, ¿no? Sabemos que también esas personas con depresión, y no solamente es depresión, puede ser VIH, puede ser diabetes, puede ser muchas otras enfermedades, sufren también de altos niveles de depresión. Entonces, tiene sentido si estás trabajando con gente específicamente en el campo de la TBC, tiene sentido también ofrecerles algo para ayudar con la parte psicoemocional. Entonces, acá ves que están dando servicios de salud mental. Entonces, es importante tamizar a la gente, pero tenemos que ir más allá de solamente tamizar a la gente. Tenemos que realmente ir a donde la gente esté en sus casas mayormente y brindarles servicios. Entonces, quiero mencionar este artículo, si les gusta pueden verlo después, pero realmente estamos dando la llamada. Ok, es una cosa identificar algo, pero realmente tenemos la responsabilidad de también brindar servicios. Y si no hay especialistas, ok, podemos trabajar con ello también. Bueno, hay mucho más que podría decir sobre ello, pero también me gustaría mencionar que en un proyecto compartido con Socios en Salud, próximo año, en mayo 2022, entonces en unos meses, vamos a llevar un cohorte de estudiantes a Lima, Perú, para ver más sobre esta parte de salud global mental. Y si les interesa saber más, hay un código QR acá que pueden escanear o también me pueden escribir. Y creo que allá lo voy a dejar para que podamos ya conversar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Galea y doctor Leca, por su interesante intervención. Tenemos un par de preguntas del público y la primera dice, ¿Socios en Salud trabaja con otras organizaciones en el terreno?
Sí, en realidad la respuesta es sí. Le hacemos creo que honor a nuestro nombre, socios, ¿no? Socios en Salud. Trabajamos con una red bien grande de organizaciones. El principal obviamente es el Estado. Nosotros trabajamos, como decía Jerón, mano a mano con el Estado, pero también trabajamos con toda una red de organizaciones privadas, ONGs, organizaciones de base comunitarias. Aprovecho la pregunta para, por ejemplo, aquí en el Perú, en el caso de tuberculosis, a través de un programa regional, en realidad, que incluye a 11 países de Latinoamérica y el Caribe, nosotros hemos logrado conformar desde hace un par de años en el Perú el Observatorio Social de Tuberculosis, que incluye a todas las organizaciones sociales de sociedad civil. Están universidades, están ONGs, organizaciones de base comunitaria, organizaciones de pacientes de tuberculosis en este grupo que se llama Observatorio, y trabajamos muchos planes, ¿no?, de apoyo a los pacientes directo y también de vigilancia y de abogacía en el tema de tuberculosis, ¿no? Pero eso está funcionando bastante bien para poder seguir apoyando y seguir apalancando recursos y también exigiendo al Estado que cumpla con las actividades que dice pues, su guía de atención para los pacientes con tuberculosis. Muchas gracias. Dentro de las actividades que ustedes hacen en Latinoamérica, usted mencionó que tienen una oficina regional en México, si no me equivoco, y aparte la oficina que tienen en Perú, pero usted también mencionó trabajo con otros países de la región. ¿Cómo coordinan ese trabajo y qué países de la región están involucrados en esos proyectos? Sí, gracias. Nuevamente, en el caso de tuberculosis, tenemos un programa que se llama Observa TV. Es un programa regional financiado por el Fondo Mundial de lucha contra la tuberculosis, el VIH y la malaria, y en donde estamos trabajando en este momento en 11 países. Incluye, a ver, desde arriba está México, está Guatemala, El Salvador, está Honduras, está Haití, está Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay. Creo que ahí están los 11, ¿no? Son los 11 países que fueron seleccionados por varias razones. Uno es por el financiador, que es el Fondo Mundial. Ellos tienen fondos nacionales ahí, de acuerdo a la carga de enfermedad y a ciertos patrones de la enfermedad. Eh, y también de intereses de la misma sociedad civil de apoyar. Nosotros en cada uno de estos países hemos identificado una ONG, que es la ONG Albergue, ¿no? Y con ellos trabajamos para poder implementar las actividades. Ahora mismo yo tengo un equipo de colegas, por ejemplo, que están haciendo un taller de protección social, ¿no?, y de migración en México. Y la semana pasada estuvimos en Guatemala, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades que se vienen haciendo. Este proyecto es de fortalecimiento de capacidades de sociedad civil. Ha sido el único financiamiento que hemos tenido, y parece que ya no va a haber más, para fortalecer justo sociedad civil, a diferencia de, bueno, fondos que a veces vienen para el VIH, ¿no?, para los activistas, donde hay normalmente muchos más recursos. Muchísimas gracias, doctor Leca. Una de las cosas interesantes que usted mencionó también y que ha llamado la atención es acerca del el acompañamiento que ustedes hacen a los ministerios de salud o a los servicios públicos de salud. Y yo estoy un poco curioso respecto a eso en términos de las características de ese acompañamiento y cuál es el proceso para en largo plazo. Si ustedes acompañan por un tiempo y ayudan al desarrollo de capacidad para que en el futuro el ministerio continúe de manera independiente o es cómo es el proceso en el tiempo. Sí, es precisamente como lo comentas, Miguel. Nosotros normalmente trabajamos con los gobiernos nacionales o regionales o locales, tratando de entender o ayudarles a hacer su plan quinquenal o de 10 años, y sobre eso apoyamos y alocamos los fondos a los que aplicamos, ¿no?, grants y actividades. Nosotros nos concentramos en las brechas, en aquello que el Estado por diversas razones no puede cubrir, pero se ha identificado la necesidad, ¿no? Y tratamos de demostrar a través de intervenciones o investigaciones, digamos,
la necesidad de intervenir en estas acciones. El mejor ejemplo que puedo comentar, y lo hemos dicho en esta presentación, es este programa TV Móvil. En todos los países, incluido en el Perú, normalmente el diagnóstico de tuberculosis parte de un sintomático respiratorio, ¿no? Muchos países dicen, si tienes tos, tos o catarro por más de 2 semanas, acude al centro de salud a hacerte un descarte. Y normalmente lo que dicen las guías nacionales es, hace una baciloscopía, ¿no? Una prueba de esputo para descartar tuberculosis. Pero esa prueba es una prueba que tiene muchas limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Durante muchos años hemos estado nosotros apoyando y fortaleciendo los laboratorios locales, pero ya había mucha evidencia en los últimos años y no existe mucha, lamentablemente, en tuberculosis, pero la que hay no se usa. Nosotros vimos la importancia de mejorar este algoritmo de diagnóstico y pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Y a través de una experiencia del mismo Fondo Mundial que ya se estaba haciendo en Asia y en África, dijimos, ¿por qué no hacemos una actividad de búsqueda activa? Y hablamos con el Ministerio de Salud justamente explicándoles esto, que esto podría, si vamos a buscar los pacientes con una mejor tecnología, vamos a encontrar más casos y eso va a mejorar, bueno, muchos aspectos, ¿no? El Ministerio de Salud le interesó, pero no tenía los recursos. Entonces propusimos hacer un piloto, que es este programa TV Móvil, que incluye 2 camiones donde estamos yendo con... Estos camiones tienen máquinas de rayos X incorporadas. Entonces, eso es un primer cambio, cambiar el algoritmo de diagnóstico, ya no a partir del sintomático, sino a partir de una radiografía de tórax. Tenga o no tenga síntomas, nosotros vamos a comunidades de alto riesgo que hemos georreferenciado, barrios donde hay casos de tuberculosis y no tendría por qué no haber. Entonces, vamos con la unidad móvil, la ponemos en un parque, en una canchita de fútbol, como vieron en la foto, y empezamos a convocar a las personas a través de un trabajo previo de involucramiento comunitario, difusión, porque es muy difícil que las personas, si no tienen síntomas, incluso digan, ¿para qué me voy a hacer un descarte de una enfermedad? Y tamizamos de forma gratuita a todos, con o sin síntomas. Y luego, esto se une a un algoritmo de diagnóstico con una prueba molecular que se llama GeneXpert, y todo eso ha mejorado la eficiencia del diagnóstico. Solo para que tengan una idea, 17% de los casos que hemos encontrado con diagnóstico de tuberculosis ni siquiera tenían síntomas al momento que hicimos la evaluación. Eso significa, entre otras razones, diagnóstico temprano, ¿no? Ahora, cuento todo esto, ¿por qué? Porque este programa que iniciamos en el 2018, ahora estamos en 2021, hemos logrado con financiamiento del Fondo Mundial a que ya el ministerio lo incorpore como parte de su política. No tenían recursos, ok, hemos aplicado al Fondo Mundial, hemos ayudado al ministerio a aplicar al Fondo Mundial y ahora este programa se están adquiriendo justo en lo que queda del año 15 equipos portátiles para que estos se distribuyan en 15 regiones del país a partir del próximo año, ¿no? Bajo este modelo de algoritmo. Y ya el ministerio ahora lo va a absorber y ya estamos hablando para que a partir del segundo año el ministerio ponga recursos nacionales para continuar este modelo que ha funcionado, ¿no? Es como nosotros trabajamos, ¿no? Siempre mirando que eso se absorba y que sea sostenible, ¿no? Y hay un par de otros, perdón, pero hay un par de otros ejemplos también, me recuerdo, Leo, sobre tratamiento con gente con, en sus casos con XDR. Entonces, antes esa gente solo podría recibir tratamiento para, ¿cómo se dice? XDR significa... La tuberculosis extensamente resistente. Es la variante de tuberculosis, digamos, con más resistencia a los antibióticos, ¿no? Antes, si no me acuerdo, había toda una cola de personas esperando los medicamentos que solo estaban dando en los hospitales. Y socios, creo que fuiste tú, Leo, con la idea de por qué no capacitamos a las enfermeras dar ese tratamiento que un paciente recibe de un catéter en sus propias casas, ¿no? Y eso obviamente ayudó a mucha más gente. La gente literalmente estaba muriendo para llegar a un hospital, ¿no? En su lista de espera. Otro ejemplo, por ejemplo, en el campo de salud mental, es que nosotros también hemos armado en Lima para mostrar en Lima un albergue
¿no? Una casa para gente que sufre de trastornos de salud mental severos, que no pueden vivir solos o muchas veces están abandonados por varios motivos. Entonces, vivían siempre en hospitales, pero no necesitaban vivir en hospitales, podrían haber vivido en casas. Entonces, socios, mano a mano, con el Ministerio de Salud, armó una casa para mostrar que sí se puede mover gente que vive en hospital en una casa protegida, un hogar protegido, capacitando a agentes comunitarios para dar servicios o apoyo 24 horas por día, 7 días por semana. Y ahora entiendo que hay cientos de esas casas que el ministerio ha tomado esa receta y están replicándolo. Entonces, es como un incubator, ¿cómo se dice eso? Socios muchas veces puede tomar una idea y con sus propios fondos, ¿no? Mostrar que sí se puede. Y luego muchas veces el Ministerio de Salud está cogiendo eso. La última cosa que diré es que hay una película ahora en Netflix que se llama Bending the Arc, que es la historia de Partners in Health y tiene 20 minutos en esa película. Es la historia de socios en salud que nació yo diría justamente haciendo eso, mostrando en ese entonces que sí se puede dar tratamiento a la gente con la TBC, con MDR, TBC, y en un modelo comunitario. No sé si quieres hablar de eso, Leo, pero es toda una historia, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor Galea. Eso creo que responde la pregunta que Jimmy Galarza había hecho. Dice, buenos días, ¿cuáles serían sus sugerencias para reorientar los servicios de salud públicos que no se centre en la enfermedad? Me parece que ha sido respondida, pero si alguno de ustedes quiere añadir algo para responder a esa pregunta, por favor. Sí, esa es una pregunta en realidad bien interesante y es la que nosotros mismos también discutimos, ¿no? Yo soy muy crítico, a pesar que recibimos fondos, digamos, de financiadores. Yo siempre digo que los financiadores en algún sentido son muy crueles, porque ellos te dan fondos solo para salud mental o solo para tuberculosis. Y cuando tú entras a una casa, como decía en mi exposición inicial, no solo vas a encontrar eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si te dan fondos para salud mental y encuentras en esa casa a alguien con cáncer, ¿qué le vas a decir? No, sabes que no te puedo atender porque no tengo recursos. Entonces, luchar contra eso, ¿no? Luchar contra un enfoque solo en enfermedades es muy difícil. Y eso es lo que pasa a veces también en los servicios de salud. Y yo comentaba brevemente y voy a permitirme ampliar un poco qué es lo que exactamente ha pasado durante la pandemia del COVID. De repente ustedes saben, pero el país más afectado, con mayor mortalidad, tasa de mortalidad del COVID ha sido el Perú. El país con más tasa de orfandad ha sido el Perú. A nosotros el COVID nos ha arrasado. Y una de las cosas que pasó es que cuando vino la primera ola, se cerró el primer nivel de atención con la idea de concentrar la atención en los hospitales. Y muchas enfermedades dejaron de atenderse. Claro, ahora, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, teníamos que haber tenido 32.000 casos diagnosticados el año pasado y ya teníamos una brecha porque estimamos que deberíamos tener 38.000 y solo se diagnosticaron 24.000. Entonces, ¿dónde están esos 8.000 o si quieres, dónde están esos 14.000 casos que deberían haberse diagnosticado? No es que haya bajado la incidencia, es que no se ha buscado. Y una de las cosas que ha pasado es que los mismos gobiernos pusieron fondos para el COVID y tenían sus grupos de contact tracing, de ir a casa por casa a buscar los casos sospechosos de COVID. Y nosotros nos agarrábamos la cabeza y decir, bueno, si ya estás yendo a la casa, en una comunidad, a buscar sintomáticos respiratorios, porque tenían sospecha de COVID, tenían fiebre o tos, ¿por qué solo buscabas COVID? ¿Por qué no buscabas tuberculosis? Tan sencillo era pedirle al equipo que iba
a este equipo de contact tracing, pedirle una muestra de esputo y llevarlo al laboratorio y descartar tuberculosis, pero nunca lo hicieron, no lo hicieron. Nosotros hicimos eso, hicimos en Lima Norte y en Lima Este, hicimos esa búsqueda simultánea, porque también pusimos recursos de equipos de seguimiento de contactos de COVID, pusimos médicos, enfermeras y los capacitamos. Si tienes si encuentras un tosedor en una casa, no solo hazle la prueba de el hisopado para el COVID, sino pide una muestra de esputo. Y en esas comunidades, la tasa de incidencia de tuberculosis aquí ya es alta, es 100 casos por 100.000. En esas comunidades vulnerables, nosotros hemos encontrado una tasa de incidencia de tuberculosis de 1.500 por 100.000. Entonces, es súper alta, ¿no? Y era tan sencillo que pedirle una muestra de esputo. Fue una oportunidad perdida porque nuevamente se piensa en enfermedades y no se piensa de manera integral. Totalmente de acuerdo. Romper estas ideologías verticales, ¿no? Verticales para el proceso de salud pública es difícil. Tenemos que tener un acercamiento más horizontal e integral, como usted sugiere. Viene a la mente, por ejemplo, el éxito, definitivamente éxito, pero que al mismo tiempo que requiere un repensamiento, el éxito del control de enfermedades vectoriales, ¿no? Que siempre en países como en el Ecuador, por ejemplo, ha sido manejado de manera vertical como un programa independiente. Yo creo que su respuesta fue bastante acertada y más o menos que responde dos preguntas que tengo aquí que quisiera ahondar un poco. La una dice, ¿cómo hacen la búsqueda activa? Y la otra pregunta acerca de los determinantes de salud en el TV móvil. De nuevo, me parece que ya han respondido esas parte de las preguntas, pero si hay algo que acotar a ello sería interesante. Sí, en el programa TV Móvil es un buen ejemplo para explicar que nosotros todas las intervenciones que hacemos tenemos un equipo multidisciplinario. Este es el equipo clínico, digamos, a cargo de la detección de casos, que incluye todo un brazo comunitario, tenemos una red de agentes comunitarios de salud. Y antes de eso, como yo decía, no es solo ir con el camión, o tenemos también una mochila móvil, ¿no? Para ir a zonas más altas donde el camión no puede subir. No solo es ir con el camión y ya. Previo a eso hay todo un trabajo de involucramiento comunitario con comunicadores, con sociólogos, con los mismos agentes comunitarios que van haciendo difusión y van educando a las comunidades de la importancia de hacerse ese descarte de tuberculosis y que la próxima semana va a llegar un camioncito, va a llegar una mochila, para que, y boca a boca no estamos trabajando con los niños, con los adolescentes, con las mujeres, ¿no? Para que todos puedan hacerse el descarte, ¿no? Durante las campañas hay todo un equipo clínico, enfermeros, médicos, técnicos de enfermería, psicólogos que están ahí para detectar los casos. Pero una vez que se detectan los casos, no solo queda ahí, porque nuestra responsabilidad es primero asegurar que esa persona inicie tratamiento, ¿no? Y luego acompañarlo. Esta palabra es muy importante para nosotros. Acompañamiento significa estar con él hasta que se cure. Y eso significa que para nosotros se activan por lo menos 3 de nuestros programas. El programa de tuberculosis, que ya está activo, el programa de salud mental, el equipo que explicaba Jerón de psicólogos o de agentes comunitarios de salud entrenados para dar soporte psicoemocional de baja intensidad, creo que es el término correcto, para acompañar a los pacientes. Y además está el equipo de protección social. De cada caso hacemos una evaluación de cuáles son sus condiciones de vida, cómo está su vivienda. O nosotros a veces la mejoramos o vamos con otros actores, ¿no? que también ayudan. ¿Cómo está su alimentación? ¿Qué va a pasar cuando las personas, digamos, tienen capacidad para luego salir de la pobreza? Porque ese es un tema muy importante. Nos ha pasado que haces mucho esfuerzo para que la persona se cure, pero luego se acaba el proyecto, gracias Señor, ya no lo podemos seguir apoyando porque usted ya no tiene tuberculosis y sigue viviendo en la pobreza, en hacinamiento y se vuelve a enfermar, porque está en las mismas condiciones. Entonces tenemos un programa de microfinanciamiento, por ejemplo. Nosotros, ¿no? Capacitando a las personas, dando préstamos para que pongan un micronegocio, un negocio, y eso les ayude a mejorar su condición de vida, ¿no?
para los que no quieren poner un negocio, tenemos programas educativos, los capacitamos con cursos para que puedan luego acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces, es un enfoque bastante integral, súper caro, ¿no? pero entendemos que eso es lo único que puede ayudar a realmente, como decimos nosotros, doblar la curva, ¿no? Es como el bending de doblar el arco, ¿no? Para realmente, bueno, hacer lo que corresponde, ¿no? Agrego que también es una cultura de cuidar, ¿no? Tratar, pero más de cuidar, que incluye tratamiento, pero también pone importancia en el bienestar de la persona en todos los aspectos. Y también menciono, bueno, Leo y yo nos conocimos hace ya 11, 12 años en un proyecto de investigaciones. Y quiero mencionar que, bueno, una parte de socios también fuerte es de investigaciones, pero esos principios aplican también. No puedes ingresar a una casa de repente para, no sé, hacer una encuesta de un participante ignorando todo lo que está pasando en la casa, ¿no? Yo recuerdo cuando te conocí, Leo, me dijiste, no podemos simplemente grabar datos ignorando la señora que no puede caminar, ignorando a esa persona de repente que está sufriendo de violencia. No, tenemos que intervenir. A veces eso significa ser creativo con cómo hacemos las cosas, sobre todo en investigaciones donde dicen, no, tienes que hacer por protocolo y no hay nada más. Y hemos realmente luchado bastante para decir, mira, no es ético ser ciego con todo lo demás que está pasando. Y creo que es otra forma de hacer las cosas, sobre todo en investigaciones. Totalmente de acuerdo. Este acercamiento integral al tratamiento y prevención es fundamental, especialmente cuando hablamos de comunidades que son de difícil acceso, comunidades remotas y comunidades que son históricamente abandonadas por servicios de salud, tanto públicos como privados. Y ojo, eso pasa en países de ingresos altos también. O sea, en los Estados Unidos tenemos exactamente el mismo problema en muchos lugares, aquí en Tampa. Igual. Sí, definitivamente, barrios dentro de las ciudades, barrios que son desatendidos, zonas rurales. Hace un par de años teníamos un simposio en la Sociedad Americana de Medicina Tropical, EGN, donde se presentaron investigaciones respecto de enfermedades tropicales que usualmente nosotros consideramos o encontramos en países en vías de desarrollo, pero que también se encuentran aquí en los Estados Unidos, en zonas urbanas marginales, en zonas rurales. Definitivamente es un problema importante, es un problema importante y que tenemos que estar bien, bien sincronizados con las necesidades de las comunidades remotas. Un punto que a lo mejor tiene relación con esto es una pregunta, y el doctor Silva de Brasil nos ha hecho una pregunta muy interesante, pero solamente para continuar la conversación en este tema, tenemos una pregunta de Sandra Bejar Guaranja que dice, buenos días, ¿se está realizando alguna acción de fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, regionales, para lograr que se apliquen acciones desde la promoción de salud y puedan gestionar e implementar de mejor forma su presupuesto por resultados? Gracias. Sí, en el caso del Perú y bueno, en realidad en muchos programas eso es complicado, ¿no? Una de las dificultades que tenemos es que el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad, digamos, por la parte clínica, y la parte de los determinantes sociales tiene la responsabilidad otro departamento o otro ministerio. Aquí, por ejemplo, es el Ministerio de Desarrollo Social, hay otro ministerio. Entonces, se pone muy compleja, ¿no? La forma como que el Estado gasta sus recursos. Nosotros directamente no estamos trabajando en el fortalecimiento de capacidades del sector público. Lo que estamos haciendo es fortalecer a la sociedad civil para que hagan vigilancia, para que hagan acompañamiento, para que hagan abogacía a través de los observatorios sociales, también a través de un programa nacional del Fondo Mundial se acaba de lanzar hace poco un sistema de vigilancia comunitaria
para justamente ver cómo va, por ejemplo, aquí en el caso de tuberculosis, los pacientes tienen derecho a una canasta de alimentos que la da el gobierno, ¿no? De vigilar que eso se cumpla, que los presupuestos se ejecuten, que no haya brechas o que no se demoren en dar la canasta. O sea, ocurre que si el tratamiento dura 6 meses, tienes que darle canastas mensuales y no pues cuando ya terminó el tratamiento, y a veces ha ocurrido por las demoras burocráticas, logísticas, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que enfatizarse más, porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos es la calidad, la capacidad y la calidad del gasto. En muchos países nuestros, a veces no es un tema de dinero, es un tema de ejecución, ¿no? Y muchas veces se retrasan y terminan devolviendo al Tesoro Público recursos. Entonces hay que seguir trabajando para que eso no ocurra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mejorar la capacidad administrativa y de gestión. Hay muchos problemas aquí, ¿no? Yo me recuerdo cuando trabajaba en el sistema público, primero era que el presupuesto del año probablemente no llegaba sino hasta febrero o marzo, cuando recién los fondos empezaban a llegar. Y luego llegaba octubre, noviembre, y todo el mundo andaba corriendo arriba para abajo porque ya, como usted dice, era tiempo de ejecutar lo que no se había ejecutado, porque si no, va de regreso al Tesoro Público, ¿no? Entonces, ciertamente tener un proceso de administración que desarrolle estas competencias de gestión en ambientes de dificultades importantes. No quisiera dejar de responder la pregunta del doctor Silva porque está muy interesante y la voy a hacer para que nuestros panelistas aquí tengan la oportunidad de responder. El doctor Galea había mencionado acerca de la tuberculosis extremadamente resistente y esta pregunta va un poco en relación con eso. Dice, una discusión muy relevante, felicidades. ¿Cómo es el escenario de TB-MDR en Perú? Trabajo con el tema aquí en Brasil y el TB-MDR ha sido una gran preocupación. Esto viene de parte del doctor Reinaldo Silva Sobriño de la Western Paraná State University, UniOeste en Foz de Iguazú. Sí, se ha avanzado en el diagnóstico, digamos, hay mejores métodos en este momento descentralizados, sin embargo, el desafío sigue siendo la adherencia al tratamiento y la incorporación de nuevos esquemas de tratamiento, ¿no? Aquí, hace 2 años, por ejemplo, la OMS ya dio una directiva de que se retiren los inyectables para el tratamiento de los pacientes con TB-MDR, porque son terribles, causan muchos eventos adversos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí en el Perú todavía eso no ha podido aplicarse, ¿no? Entonces estamos ayudando, apoyando para que eso se dé, para que los medicamentos sean totalmente orales. Estamos ahora trabajando investigaciones operativas para acortar el tratamiento, pero hay una ruta bastante larga porque hay mucha burocracia, hay muchos retrasos. Hablabas hace ratito del presupuesto, o sea, yo estoy preocupado porque los fondos para comprar esos medicamentos recién por el Estado aparecerían a partir del 2023, 2024, ¿no? Cuando ya deberían haberse incorporado desde el año pasado, pero no se actualizan las guías, ¿no? Hay muchos pasos para actualizarse, tiene que ver con la burocracia, entonces estamos preocupados por ese avance, pero que es lento, ¿no? Sin embargo, digamos, en proyectos que tenemos nosotros, hemos enfatizado mucho más en el acompañamiento comunitario, ¿no? Con la red de agentes comunitarios de salud, ¿no? Para que acompañen. Algo que los colegas que trabajan en tuberculosis en la región deben saber es que la tuberculosis, en este momento en el Perú, la tuberculosis XDR tiene mejor tasa de curación que la tuberculosis MDR. Y uno diría, ¿por qué? Si supuestamente es más difícil de tratar. Es porque en este momento las personas con tuberculosis XDR están mejor cuidadas, tienen un mayor acompañamiento, tanto del Estado como de programas como de acompañamiento de nosotros, de Socios en Salud. Entonces, eso te tiene que hacer pensar de decir que si acompañas vas a mejorar la adherencia y vas a mejorar las tasas de curación, ¿no? Entonces, hay una brecha grande que cumplir. A través del proyecto del Fondo Mundial, esperamos que a partir del próximo año se empiece a extender el tratamiento oral a los pacientes MDR, porque esperamos que eso va a ayudar a mejorar las tasas de curación. Sí, las tasas de curación y también prevenir de que desarrollen XDR, ¿no?
importante trabajo. Muchísimas gracias, doctor Leca. Doctor Galea, hay una pregunta que tal vez usted nos pueda ayudar. Dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío trabajando con la gente en las comunidades? Y a lo mejor yo estoy pensando aquí también en el trabajo de salud mental, en comunidades como por ejemplo en América Latina, especialmente en comunidades urbanos marginales y rurales donde existe estigma con relación a salud mental. ¿Cuáles son los desafíos para traer este trabajo de salud mental a la comunidad y poder enganchar la comunidad y los servicios de salud para que estas personas no estén desatendidas? Ujú. Sí, es una muy buena pregunta. Creo que la primera cosa que hay que entender es que hay, para muchos, alguien que está trabajando en el campo de salud mental, y yo como consejero también, piensen que de repente tengo mi bola de cristal y es algo mágico. Entonces, yo creo que la primera cosa es realmente capacitar a la gente a entender que es simplemente educación. Primero, dar servicios de salud mental para mí es una cuestión de aprender algunas cosas básicas. Mientras, digamos, en la salud física, si tú cortas un dedo de repente cortando una cebolla y no es muy profundo, tú sabes poner una curita y ya. Lava bien esa herida y hay que poner una curita. Pero en salud mental no pensamos así. Pensamos que tengo un trastorno de salud mental, necesito ir a un hospital. Entonces, creo que la primera cosa es la educación. Hay muchas cosas que podemos hacer. La mayoría de la gente con depresión y ansiedad no tiene altos niveles, ni quiere de esas enfermedades, ni quiere suicidarse. Sí, es un problema, el suicidio. Pero estoy diciendo, la gran mayoría de problemas son cosas básicas que se trata en casa. Entonces, la primera cosa es educación. Aprender las cosas básicas que podemos hacer para cuidarnos mejor. La segunda cosa, y mencionaste eso ya, es el estigma. De repente, si tengo la depresión, no, tengo que ser fuerte. Soy... o sea, no es masculino tener esas cosas. No. Entonces, también creo que es parte de educación, pero también es convertir el mismo estigma, ¿no? Y la tercera cosa en que estaba pensando cuando mencionaste eso, que hemos visto, es que todos esos programas se necesita, iba a decir un saneamiento peruano. Entonces, tenemos esas intervenciones de la OMS como EPMAS que les mostré, y es algo genérico, básico. Hemos realmente hecho el proceso de decir, ok, eso es el programa básico. Mantendremos los ingredientes cruciales de esa intervención, pero ¿cómo se hace en el Perú? ¿No? ¿Cuáles son como las salsas que van con esta intervención en este contexto? Y ojo, que esas personas de la comunidad están viviendo en las mismas condiciones. También tienen los mismos problemas que están enfrentando. Entonces, la última cosa que voy a decir es que trabajando con esas personas de la comunidad, tenemos que también enfocarnos en su salud mental. Pesa pasar día tras día haciendo acompañamiento. No hay una carga emocional que las mismas personas cuidadores tienen. Entonces tenemos que ser atentos a eso también. Excelente, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación, muy informativa. Yo estoy seguro pues que la audiencia ha estado muy contenta de recibir información de los expertos pues que están trabajando en estos temas tan arduamente. Yo les agradezco mucho su tiempo y su generosidad. Le agradezco a la audiencia su tiempo también y pues quedamos obligados para vernos pronto nuevamente. Si tienen preguntas, no duden en enviarnos un email. Gracias. Gracias.